Acá les traigo un nuevo método muy utilizado. Es el método gráfico. Por este método se tienen que trazar rectas que correspondan a cada una de estas ecuaciones, considerando lo siguiente. Si las rectas se cruzan, entonces eso quiere decir que el sistema de ecuaciones tiene una solución. Si las rectas son paralelas, es decir, nunca se van a cruzar, entonces quiere decir que el sistema no tiene solución. Y si las rectas se sobreponen una con la otra, eso quiere decir que las soluciones son infinitas. Empecemos entonces a conocer este método tan interesante que es el método gráfico. Para ello, necesitamos primero graficar nuestra primera ecuación y para que lo podamos lograr, entonces realizamos una tabulación. ¿Qué quiere decir ello? Construir una tabla donde podamos anotar los correspondientes valores de x y de y que satisfagan la ecuación. A los valores de x nosotros los vamos a proponer directamente. En este caso 0, 1 y 2. Normalmente aquellos valores que estén alrededor del 0 para que la gráfica pueda salirme centrada. Si x fuera 0, entonces reemplazamos en la ecuación 0, entonces y sería 5. Si x fuera 1, entonces x es 1, pasa al otro miembro restando, entonces y sería 4. Si x fuera 2, entonces pasaría al segundo miembro restando y quedaría 3. Y sería 3. Tenemos entonces ya localizados 3 puntos de esta que sería nuestra gráfica lineal correspondiente a nuestra ecuación. Los ubicamos a los puntos. 0, 5 es un primer punto. En el eje X ubicamos al 0 y en el eje Y ubicamos al 5. ¿Dónde se cruzan? En este punto. Este es nuestro punto A que corresponde a 0, 5. Ahora ubiquemos el punto 1, 4. 1 en X y 4 en Y. En el eje X 1 y en el eje Y 4. ¿Dónde se cruzan? Aquí se cruzan. En el punto B. Luego ubicamos al punto 2, 3. 2 en X, 3 en Y. Allí tenemos entonces el punto C. Si nosotros unimos esos puntos localizados previamente, entonces vamos a tener la línea recta que corresponde a la gráfica de la ecuación que estábamos trabajando. Lo mismo vamos a aplicar para graficar la segunda ecuación. Realizamos una tabla con los correspondientes valores de x y de y. A los valores de x los proponemos predeterminadamente 0, 1 y 2 y comenzamos a reemplazar. Cuando x fuera 0, tendríamos menos 0, es lo mismo que 0. 2y es igual a menos 2, entonces 2 pasa a restar, a dividir. Menos 2 entre 2 es menos 1. Cuando x sea 1, tendríamos menos 1, que pasa al segundo miembro como más 1, entonces nos quedaría menos 1 entre 2, menos 1 medio. Y si x fuera 2, tendríamos aquí menos 2, que pasa como más 2, menos 2 más 2, 0. 0 entre 2 es 0. Ya tenemos entonces nuestros puntos listitos para que podamos llevarlos al sistema de coordenadas. Primer punto, 0 menos 1. 0 en x es aquí, menos 1 en y es aquí. ¿Dónde coinciden? En este punto. Ese es el primer punto de mi segunda ecuación, de mi segunda recta. Luego 1 menos 1 medio. 1 en x es aquí, menos 1 medio en y es aquí, donde se cruzan justo en este punto. Finalmente 2 en x, 0 en y. 2 en x, 0 en y es aquí mismo. Unimos los puntos y tenemos la gráfica de la recta. De observar esta gráfica, de las dos rectas que acabamos de trazar en el mismo sistema de coordenadas, podemos darnos cuenta que se están cruzando en un punto común. Ese punto común es la solución de nuestra ecuación. En este caso es que en el eje X tiene el punto 4 y en el eje Y el punto 1. 1 en Y y 4 en X. Esa es entonces la solución para X y para Y. ¿Qué te pareció este método gráfico? Bastante dinámico, ¿no es cierto? Bueno, te invito a aplicarlo entonces en el siguiente ejercicio.
Listo, manos a la obra. Apliquemos el método gráfico para resolver este sistema de dos ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es tabular datos para nuestra primera ecuación. Proponemos entonces los valores para x, que pueden ser 0, 1 y 2, y reemplacémoslo en la correspondiente ecuación, en este caso en la primera. 4 por 0 es 0, luego 3y igual 18, 3 pasa a dividir, entonces y es 6. Siguiente valor, si x es 1, entonces tendríamos 4 por 1, 4, 4 pasa a restar, entonces quedaría 18 menos 4, 14, sobre 3 es 14 tercios. No es un valor exacto, así que lo dejamos como fracción. Seguimos. 2 por 4 es 8. 8 pasa a restar, queda 10. 10 entre 3 sería nuestro siguiente valor, 10 tercios. Estos valores, al no ser enteros, como que no nos son muy útiles. Así es que sería bueno encontrar algún otro valor entero para que nos pueda salir con mucha claridad el resultado en el momento de graficar. Y podemos observar que dando un valor más, de repente el 3, esto sí ya nos cuadra de forma exacta. 3 por 4, 12. 12 pasa a restar, queda 6. 6 entre 3 es 2. Número entero. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es traer estos valores y ubicarlos en nuestro sistema de coordenadas. 0 en x, 6 en y. Tenemos 0 en x, 6 en y, justamente en esta posición. Este es nuestro primer punto de esta recta. No vamos a tomar, como decíamos, los valores fraccionarios porque nos pueden traer cierta confusión. En el momento de graficar no nos son muy prácticos. Vamos a tomar el 3, 2. 3 en x, 2 en y. 3 en x, 2 en y está en esta posición. 3 en x, 2 en y. ¿Dónde se cruzan? Aquí. Ahora ya podemos unir estos puntos y tener una clara idea de cómo es nuestra recta para la primera ecuación. Ahí está, ya la tenemos. Ahora vamos a tabular los datos para poder graficar la segunda ecuación. Nuevamente, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a predisponer los valores de x, 0, 1, 2. Reemplacemos con el 0. Si x es 0, sería 5 por 0, 0. Luego me queda menos 6, y igual 3. Menos 6 pasa a dividir. Entonces el valor resultante es menos 3 sextos, lo cual se puede simplificar a menos 1 medio. Luego, si el valor es x, de x es 1, tendría 5. 1 por 5, 5. 5 pasa a restar. 3 menos 5 es menos 2. Y menos 6 pasa a dividir. Y esto se puede simplificar y quedaría 1 tercio. Luego, si x fuera 2, tendría 2 por 5, 10. 10 que pasa a restar, entonces menos 7. Menos 6 pasa a dividir al menos 7 y nos queda 7 sextos. Ninguno de los valores son enteros, así es que no nos son muy prácticos, pero podemos tener una idea al momento de intentar graficar. No obstante, vamos a proponer un valor adicional. De repente el 3. 3 por 5 es 15. 15 pasa a restar, entonces me va a quedar menos 12. Menos 6 pasa a dividir. Este sí me sale entero. Nos sale 2. Y ya inmediatamente procedamos a graficar. Vamos a graficar el primer punto y el último punto. Suficiente con 2 puntos para poder tener una idea clara de la recta. 0 menos 1 medio está en esta posición. 0 menos 1 medio. 0 es aquí y menos 1 medio en el eje Y es justamente en esa ubicación del punto azul. Luego vamos a graficar 3, 2. 3 en X y 2 en Y. 3, 2 está en esa ubicación, así es que
Ahí sobreponemos el punto y ahora con estos dos puntos podemos trazar la recta. Ahí la tenemos ya. Y ya podemos tener entonces la solución de nuestro sistema, donde se están cruzando estas dos rectas, casualmente en el punto x3 y y2. X, la coordenada x3 y la coordenada y2. Esas entonces son las soluciones de nuestra variable x y de nuestra variable y.